¿Qué tal, amigos de la Octava? Estamos, por supuesto, platicando con diferentes analistas, diferentes voces sobre temas de interés, de su interés. Uno de ellos, el de Genaro García Luna. Este personaje, usted lo ubica perfectamente, el arquitecto o uno de los arquitectos de la llamada guerra en contra del narcotráfico, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos. ¿Habrá juicio o no habrá juicio en contra de Genaro García Luna? Para profundizar un poco sobre ello, se encuentra con nosotros, por supuesto, nada más ni nada menos que la maestra Guadalupe Correa. La conoce, maestra de la Universidad Mason, y a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Un placer estar aquí y platicar con tu audiencia. Oye, pues yo de entrada, doctora, te preguntaría tu lectura. ¿Habrá o no habrá juicio? Pues mira, yo creo que no va a haber juicio porque ya se tardaron mucho, ¿no? Lo han alargado varias veces, que porque los periodistas están muy ruidosos, que porque no se tiene la información adecuada, que porque el juicio es muy complejo. Entonces lo están alargando. No sé, podríamos pensar que está negociando, no lo sé. Es muy complicado saber lo que sucede tras bambalinas en el sistema judicial estadounidense, donde el tema de los testigos protegidos también pues quita un poco de transparencia o bastante, ¿no? A este tipo de procesos. A mí me parece que no puede haber juicio tampoco, o que no conviene que haya juicio, porque saldrían muchas cuestiones a la luz. El que Genaro García Luna haya estado participando tan de cerca, obviamente era la mano derecha del presidente de México y además cooperaba muy de cerca con las autoridades estadounidenses, en particular con la DEA, con la Agencia Antidrogas estadounidense, con el FBI e inclusive con la CIA, ¿no? Uno de sus socios en GLAC, que era la compañía consultora en seguridad basada en Miami, tenía a José Rodríguez que fue que fue una persona que trabajó como agente en la compañía de inteligencia en la CIA, pues trabajó con él, ¿no? Y cuando tuvimos yo y mi colega Tony Payán la oportunidad de platicar con él, se refería a los estadounidenses como sus amigos. Él era un empleado muy interesante, él operó la estrategia del Kingpin, de cortar las cabezas de los narcotraficantes, como la DEA lo ha programado, esta estrategia que empieza en el seno de las agencias antinarcóticos estadounidenses, ¿no? Entonces, en realidad, no se puede pensar que él actuó solo. Sí, obviamente actuó con la gente que trabajaba con él, con su equipo, pero ¿cómo explicas, no, esta relación tan cercana con las agencias estadounidenses, que no hicieron este tipo de investigaciones para poder colaborar con autoridades mexicanas, que no lo sabían, de repente se enteraron, le dieron la residencia estadounidense cuando pues acababa su periodo como secretario de Seguridad Pública, que no se sabía nada, cuando en México, antes de que él inclusive llegara a la Secretaría de Seguridad Pública, había varios testimonios de supuestos vínculos con la delincuencia organizada, principalmente con el cartel de Sinaloa. Esto lo dicen muchas personas, también muchas personas que entrevistamos para escribir el libro, pero este era un libro simplemente de el libro que escribimos, que se llama Las 5 vidas de Genaro García Luna, publicada por el Colegio de México a principios de este año. Hablamos solamente con él, pero para poder hacerlo, pues quisimos entender las visiones de muchísima gente. Y muchas de las personas que conocen del tema, que conocían a Genaro García Luna, saben que estos rumores, estos dichos de que él colaboraba con la delincuencia organizada, en particular con los grupos que operaban en Sinaloa, con el cartel de Sinaloa en particular, pues se sabían desde antes de su llegada, supuestamente, de acuerdo a estos testimonios que recopilamos, a la Secretaría de Seguridad Pública. Y me parece difícil que los estadounidenses no hubieran sabido de esto, el propio presidente de México no hubiera conocido este tipo de cuestiones, ¿no? Genaro García Luna participó, más bien trabajó de la mano con el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, todo el sexenio, ¿no? Entonces, si él estuvo tan vinculado, de acuerdo a los miles de evidencias que supuestamente se han recopilado en estos años, pues si se ha recopilado tanta información, debió haberse sabido, ¿no? Más porque él estaba en un puesto muy crucial. Entonces, ¿qué es lo que no quieren? Las autoridades estadounidenses, que se sepa, sería como muy importante que se haga el juicio, que se haga perfectamente para que todos entendamos lo que sucedió.
Creo que nadie debe de resultar protegido, ninguna persona que tuvo injerencia o que tuvo conocimiento, que participó de la mano de Genaro García Luna, principalmente en el periodo de Barack Obama. Muchos de las personas que ahorita están en la actual administración estadounidense tienen conocimiento de muchas cosas de las que sucedieron. Recordamos también la entrevista de proceso a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, donde supuestamente ellos habían recibido información, pero no lo habían podido constatar. Me parece como, bueno, difícil, ¿no?, de imaginar, porque podría pensarse que hay pues una deficiente investigación también por parte de las autoridades estadounidenses, o si sabían algo y lo dejaron pasar, pues también esto es muy grave, ¿no? Entonces, por eso pienso que está retardándose tanto por una u otra cuestión, que podría ser una negociación tras bambalinas, no lo sé, pero sería una gran tragedia que no hubiera un juicio. Y Guadalupe, y si no les conviene, porque obviamente queda claro que no le conviene a Estados Unidos por la protección de la DEA, por la relación con la CIA, no le conviene a México porque salpicaría, y vaya que salpicaría al mismo ejército, a Felipe Calderón, ¿por qué detenerlo? ¿Por qué detener a un personaje que a final de cuentas, si abre la boca, se vuelve explosivo para todos? Por eso mismo me parece interesante cómo lo han retrasado este juicio. Hay que recordar cuándo se hizo el arresto y en qué administración se hizo el arresto. Se hizo en la administración de Donald Trump y ya no estamos en esta administración. Entonces, no sé, se podrían pensar muchas cosas. Realmente vamos a ver qué sucede. Espero realmente que haga un juicio. Todos esperamos, porque necesitamos conocer la verdad, que se transparente lo que sucedió en México y quién era el hombre fuerte de la seguridad en el país cuando se declaró la guerra contra las drogas, que ahorita mismo ha dado como resultado cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. Este periodo per se ocasionó esto. También una serie de otros factores, pero la decisión per se por cómo están las tasas de homicidio, cómo se gestó esta violencia, pues mucho de esto tiene que ver con esta decisión. Entonces, en realidad, hay que recordar esto, ¿no? Hubiera sido, si hubiera continuado la administración de Donald Trump, si hubieran sabido más cosas de lo que pasó en la administración de Barack Obama, porque la administración de Barack Obama, las agencias de seguridad estadounidenses durante ese periodo operaron de manera muy cercana con el gobierno mexicano y en particular Genaro García Luna. Hablo de nuevo, la DEA, el FBI e incluso algunos miembros de la CIA. O bueno, por lo menos el nombre de José Rodríguez está en la mesa. ¿Por qué? Un amigo cercano. Yo recuerdo que él nos hablaba, ¿no? Los estadounidenses son mis amigos. Él hablaba mal de todos los mexicanos. Tenía algo que decir de todas las personas con las que trabajó, pero a los estadounidenses les llamaba amigos. Eso es muy, muy interesante. Él iba y venía y se sentía muy cómodo en los Estados Unidos, que ya estaba hasta tramitando su nacionalidad. Sí, porque al final de cuentas era un personaje protegido, un personaje que se fue a Estados Unidos ganando una cantidad de dinero en México que no se puede justificar, adquirió propiedades en la Unión Americana. Exactamente, y bueno, no sabemos cuál era la relación con el narcotráfico, pero también debe haber un cuestionamiento de tantos recursos que se destinaron a la reforma policial, que se destinaron a la Secretaría de Seguridad Pública, porque él concentró una gran parte, que concentró un poder impresionante. Esto, cuando escribimos el otro libro que publicamos este año, La Guerra Improvisada, Los Sueños de Calderón y sus consecuencias, pues todo el mundo nos hablaba de él. Era el hombre fuerte, era el centro de la discusión, era la manzana de la discordia en muchos sentidos, ¿no? Y se le dio mucho dinero, pues presupuestos impresionantes, Plataforma México. Él pudo llegar a su agencia muchísimos recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su papel realmente? ¿Cuánta corrupción? Ya sabemos de las cuestiones de los centros penitenciarios, las inversiones tan importantes, los contratos. En realidad, pues pareciera ser que se deben muchas cuentas. ¿Y quién era el responsable? El presidente de México, porque le dio todo ese poder y la capacidad de tener acceso a todos estos presupuestos. Es un caso importantísimo,
importantísimo. Y si no se abre esta información con quién colaboró, porque aquí hay muchos que pareciera ser también responsables, no es la cuestión de una sola persona, y podría ser que todo el mundo en los medios se ha enfocado en él. Periodistas mexicanos, periodistas extranjeros, todo el mundo habla de Genaro García Luna, pero ¿quién facilitó la capacidad de Genaro García Luna de poder tener el papel que tuvo en la llamada contra las drogas en México? Claro, totalmente de acuerdo. Mi querida Guadalupe Correa, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la octava aquí en México. Oye. Claro que sí, siempre cuando gustes yo estoy muy contenta de participar. Muchísimas gracias.